Inicio la grabación de la sesión de hoy, jueves 26 de agosto. Saludándolos a todos, chicos, que se encuentren bien de salud. Muy buenas noches. Y vamos a continuar con nuestras divertidas sesiones de bioquímica, ¿sí? Y vamos a culminar, ¿sí? Quiero culminar una parte que había quedado pendiente de la semana 1, ¿sí? Esta es la diapositiva de la semana 1, ¿sí? Y había unas diapositivas que todavía habían quedado pendientes el explicar. Y vamos a hacerlo ahora, en estos primeros minutos, ¿sí? Eso es lo último que hicimos, ¿no? El taller del gasto energético. Nos faltaba hablar acerca del el metabolismo, en general del metabolismo, ¿sí? El metabolismo. ¿Estamos? Eh, Algo que es importante, y lo hablamos en la sesión anterior, cuando yo te preguntaba, y por chat muchos me respondieron, sobre la célula. Y esta célula, esta citología que tú estudiaste en biología, y yo te comentaba qué es la célula, ¿no? Y muchos comentaron que es la mínima unidad de vida, es la unidad anatómica de todo ser vivo, ¿no? Y que la célula es una estructura dinámica y que la célula, para vivir necesita energía, ¿no? Entonces, de esto trata el metabolismo, ¿sí? Hay que relacionarlo cuando nosotros hablamos de la célula. Solo que yo lo estoy retomando porque como estamos haciendo la sesión cortada, debimos hacerlo también esto la semana pasada, pero el tiempo no ganó. Entonces, por eso retomo un poco estos aspectos. Voy a utilizar el Zoom para que acá tú puedas, por ejemplo, si esta es una célula, ¿sí? Esta célula, para realizar sus funciones, ¿no? Necesita energía, ¿sí? ¿Sí? De allí que nosotros en la clase anterior hablamos acerca del gasto energético total o gasto energético diario, ¿sí? Es el gasto que gasta nuestro organismo para sus actividades, sus funciones, ¿sí o no? Y para que este gasto energético diario y la célula pueda cumplir sus funciones, ¿no? ¿De dónde la célula obtiene esta energía? Y ustedes también me respondieron. No sé si puedes volverme a responder de dónde se obtiene esta energía. ¿De dónde era? ¿Del sol? ¿De la corriente eléctrica? De los alimentos. Ahí está, de los alimentos, ¿sí o no? De todos los alimentos que consumimos, desde la comida chatarra hasta los alimentos saludables. El cuerpo de todo va a tratar de capturar energía, ¿sí o no? Solo que mientras consumimos alimentos saludables, obvio, vamos a generar un mejor balance, ¿no? Y un mejor estado de salud. Pero igual, así tú consumas alimentos chatarras, vamos a llamarlo así, ¿no? Igual el cuerpo trata de, las células, de obtener de ese alimento su energía, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los alimentos, yo te comentaba, claro, son los alimentos, pero en esos alimentos hay moléculas como los carbohidratos, ¿te acuerdas? Como las grasas o lípidos. Lípidos. ¿Sí? Lípidos, están las Proteínas. proteínas, ¿no? Y moléculas. Los alimentos están formados por moléculas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de estas moléculas, de estos alimentos, el cuerpo, cuando los toma, van a convertirse en energía, ¿sí o no? ¿No? A nivel de las células. Este cuadradito, para los que están llegando, representa la célula que consume energía. Ahora, para que las células puedan hacer esto, necesitan hacer reacciones químicas, ¿no? ¿No? Para que las células puedan transformar estos alimentos, voy a llamarlo así, en energía, y utilizar esta energía para sus funciones, necesita generar reacciones químicas al interior de la célula, ¿sí o no? ¿Sí? Y aquí vamos, ¿sí? Ahora lo borro. Entonces, estas reacciones químicas que se dan al interior de las células, vienen a ser ¿qué cosa? El metabolismo. Metabolismo. Es el metabolismo. Cuando escuchen metabolismo, ¿no? Se conceptualiza, se define como las reacciones químicas necesarias que se dan, ¿no? Dentro de la célula para el funcionamiento de la célula. En otras palabras, para que la célula pueda generar, producir
energía. Y con esa energía hacer sus funciones la célula, ¿no? Diversas funciones, ¿sí o no? Si es una neurona, si es un hepatocito, si es un miocardio, si es una célula pancreática, si es una célula epitelial, si es una célula del tejido conectivo, ya depende de qué tipo de célula, si es un osteocito, ¿no? Ya depende de qué tipo de célula, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ese es para que ustedes entiendan, en general, el metabolismo. Entonces, ¿en qué consiste este metabolismo? El metabolismo consiste, ¿sí?, en estas reacciones químicas que se dan al interior de las células. Por eso son las reacciones químicas que se dan solo en los seres vivos, solo en los seres vivos, ¿sí? Se dan al interior de las células. Entonces, a estas reacciones químicas, para un mayor entendimiento, ¿no?, se las ha agrupado en dos grupos de reacciones químicas, ¿no? Y ambas reacciones químicas están conectadas. En el organismo, en las células, se conectan. ¿Cuáles son estas reacciones químicas que usted me está hablando, profesor? ¿No? Son las reacciones químicas donde de moléculas simples, acá le pongo pelotitas, ¿no? Moléculas simples, el producto de esa reacción química se forman moléculas complejas, ¿no? Moléculas simples a moléculas complejas, ¿no? Como ladrillos que están sueltos, y luego esos ladrillos aparecen, ¿qué cosa? Con un muro, una pared, ¿sí? Moléculas simples, moléculas complejas. O sea, para que se formen estas moléculas simples, originen moléculas complejas, se entiende que se ha dado reacciones químicas. Acá no hay pues creación, magia, no. Poder, un poder, profe. Claro, ese poder es generado pues por estas reacciones químicas que convierten las moléculas simples en moléculas complejas. Para que se dé esto, es necesario dar energía para convertir estas moléculas simples en moléculas complejas. Profesor, ¿y la célula de dónde va a dar esta energía? De la energía que toma de de los alimentos. Y cuando yo hablo de energía a nivel celular, me refiero a una molécula que recibe el nombre de ATP, adenosintrifosfato, que es el principal portador de energía en las células para el trabajo de las células. Como este tipo de reacción química es una reacción donde necesita para que se dé energía, entonces se dice que esta reacción es una reacción endergónica. Endergónica porque requiere un aporte de energía. Si no le doy energía en forma de moléculas de ATP, las moléculas simples no se van a convertir en moléculas complejas. Entonces, esta reacción química es una reacción llamada anabolismo. Son reacciones de síntesis. Es parte de lo que viene a ser pues el metabolismo, ¿sí? El otro grupo de reacciones, ¿no?, son reacciones químicas todo dentro de la célula, ¿sí? Donde las moléculas complejas, ¿no?, van a originar moléculas simples. Profesor, de nuevo, no entendí. Moléculas complejas van a formar moléculas simples, ¿no? Si miran lo de arriba, como que parece lo contrario, ¿no? ¿Sí? Parece lo opuesto, ¿sí o no? Si en anabolismo, para formar moléculas complejas de simples, se necesitaba energía, entonces, yo sé que tú puedes. Cuando yo de moléculas complejas formo moléculas simples, ¿voy a necesitar energía o voy a generar energía? Generar. 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 Claro, en esta reacción, donde las moléculas complejas, ¿no?, por medio de reacciones químicas, forman moléculas simples, al contrario, se libera energía. Por eso le llaman reacción que libera, exergónica, y recibe el nombre de reacciones catabólicas o catabolismo. O sea, liberan energía. Profesor, pero esa energía que liberan, la liberan en forma de moléculas ¿de qué? De ATP. Ahora, ¿y esta energía para qué se usa también? Para que en el anabolismo las moléculas simples formen moléculas ¿qué? Complejas.
¿sí? Si te das cuenta, el anabolismo con el catabolismo son reacciones que están acopladas, son reacciones que se encuentran acopladas. Entonces, ambas son reacciones químicas que se dan dentro del organismo, dentro de los seres vivos, dentro de las células, ¿no? Para garantizar el funcionamiento de la célula. ¿Estamos? Para comprender mejor el metabolismo, es importante reconocer las rutas metabólicas, ¿no? Las rutas metabólicas. ¿Estamos? Bueno, ese es un poco el conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y están organizadas en rutas metabólicas. Entonces, conozcamos un poco sobre las rutas metabólicas. Bueno, este es el gráfico similar, pero el otro lo he disgregado, ¿no? Una comparación entre catabolismo y anabolismo, ¿no? Propósito del catabolismo, producir energía. Propósito del anabolismo, formar compuestos. Naturaleza del catabolismo, óxido degradativo. Naturaleza del anabolismo, reductivo sintético. El catabolismo te da energía y el anabolismo utiliza la energía, ¿sí? Yo te comentaba que estas reacciones químicas, metabolismo, cualquier reacción química, profesor, metabolismo. Reacciones químicas al interior de la célula, metabolismo. Están organizadas en rutas metabólicas, ¿sí? ¿No? En rutas metabólicas, ¿sí? Para que se entienda mejor. Lo voy a tratar de explicar así, diferente a como tengo acá. Rutas metabólicas, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Ruta metabólica. Una ruta metabólica donde una molécula A, ¿sí? Se convierte en una molécula B por medio de una reacción química. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estoy haciendo? Dime. Cuando una molécula, por medio de una reacción química, se transforma en otra molécula. ¿Qué es eso? Es metabolismo, reacciones químicas, ¿sí? Una molécula B se transforma en una molécula C por medio de una reacción química. ¿Qué es eso? Metabolismo. Una molécula C se transforma en una molécula D por medio de una reacción química. ¿Es eso? Metabolismo. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Y si esto es, si la molécula A es una molécula compleja y forma moléculas simples y libera energía, entonces esta reacción química, metabolismo, si está liberando energía, puede ser catabolismo. Profe, si está consumiendo energía, ¿qué será? Anabolismo. Anabolismo. Y en general, ¿qué son? Reacciones químicas. Esto quiero que lo aprendas de manera general, porque luego más adelante vamos a particularizar. Por lo pronto son conocimientos generales, ¿no? Ahí está. Profe, ¿y esta molécula D? Bueno, por medio de una reacción química puede formar una siguiente molécula. Y esta molécula, por medio de una reacción química, puede formar otra molécula. Y esa molécula, por medio de una reacción química, puede formar otra molécula. Y esa molécula, por medio de una reacción química, puede formar otra molécula. Y esa molécula, por medio de una reacción química, puede formar otra molécula. Y esa molécula, por medio de una reacción química, puede formar otra molécula. ¿Sí? Ya. Estimados estudiantes, las reacciones químicas en el organismo, ¿no? Se organizan por medio de rutas metabólicas, ¿no? Donde, por ejemplo, mire esta ruta, por favor. Una molécula, ¿sí? Cambiar de color. Quiero cambiar. Una molécula. Esta molécula A, por medio de un conjunto de reacciones químicas, forma un producto final, ¿no? Profe, de nuevo, no lo entendí. Esta molécula A, por medio de un conjunto de reacciones químicas, se transforma en una molécula. ¿En qué? En J, ¿no? Pero para que A se convierta en J, primero A se ha convertido en ¿qué?
En B. Y luego B se ha convertido en ¿qué? E, C. Y luego C se ha convertido en ¿qué? E también. E. Y luego D se ha convertido en ¿qué? En E. E, Y luego E se ha convertido en ¿qué? En F. Y luego F, F se ha convertido en ¿qué? En G. Y luego G se ha convertido en ¿qué? En H. Y luego H se ha convertido en ¿qué? En I. Y luego I se ha convertido en ¿qué? En J. ah, por último. Pero en otras palabras, A se convirtió en ¿qué? En J. J. ¿Sí o no? Es por eso que en una ruta metabólica, ¿sí? Hay una molécula que inicia. ¿Quién es la que inicia acá? A. A. Ah, ¿Y quién es el producto final? J. 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 Profe, y a todos los demás se le llaman metabolitos. Metabolitos. ¿Sí? Esta es una ruta metabólica, ¿no? En esta ruta, para que A se convierta a B, hay reacciones químicas. Y en esa reacción química, ¿no? Hay moléculas que participan. Y tú las conoces, ¿sí? Porque tú has estudiado en química. Cuando has estudiado reacciones de óxido-reducción, ¿te acuerdas? De óxido-reducción, reacciones redox, donde se gana y se pierde. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Cuando pierdes, te oxidas. Cuando ganas, te reduces. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? En Sí, química. profesor. Acá también se da eso. Son reacciones de óxido-reducción. Por lo tanto, participan moléculas que ellas ganan electrones, ¿no? Que ganan protones y como ganan moléculas que se reducen y cuando eliminan esto, se oxidan. Y para que se dé esto, es necesario que también participen unas proteínas llamadas enzimas, ¿sí? Si no hubiesen las enzimas, A no se convierte en B, B no se convierte en C, C no se convierte en D, D no se... Enzima. En cada paso de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, participan en enzimas. ¿Sí? Esta es una ruta metabólica. ¿Sí? ¿Se entendió esta ruta metabólica? ¿Sí? Sí. Ahora mira, ahora, lo único que voy a hacer, estoy haciendo lo contrario, porque yo comencé al revés en el aula B y costó bastante que me entiendan. Entonces, ahora he tomado el otro camino. Mira, esta es una ruta metabólica llamada glucólisis, ¿no? Es una ruta metabólica llamada glucólisis, ¿no? Profe, ¿por qué ruta metabólica? ¿Estás seguro? A ver si se cumple lo que usted me ha explicado. A ver, esta ruta metabólica inicia con una molécula llamada glucosa. Ahí está. Y después de un conjunto de reacciones químicas, forma moléculas de piruvato. Pero para llegar de glucosa a piruvato, primero la glucosa se convierte a otra molécula llamada glucosa 6-fosfato, donde en este proceso, ¿sí? La glucosa necesita energía, ¿no? Que es tomada del ATP, ¿sí? Y también participa una enzima. O sea, hay reacción química, donde la glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato. Luego la glucosa 6-fosfato se convierte a otra molécula llamada fructosa 6-fosfato, donde también participan enzimas. Luego la fructosa 6-fosfato se convierte en otra molécula llamada fructosa 1,6-difosfato. Luego esta molécula se convierte en otra molécula llamada gliceraldehído 3-fosfato. Aquí intervienen pues algunas moléculas que están ganando electrones, o sea, cuando ganan se reducen, y al final el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Esa molécula que te he mencionado se convierte en otra molécula llamada 3-fosfoglicerato por la participación de enzimas también. Luego se convierte en 2-fosfoglicerato, que luego se convierte en fosfonolpiruvato. Y por último, el fosfonolpiruvato se convierte en piruvato. Lo que te he explicado acá es lo que te expliqué en anterior. Pero ya no con tanto trabalengua, con tanto nombre. Entonces a veces los nombres asustan. Por eso yo le digo, acuérdate un ratito, Isabel, acuérdate de quién inicia. Yo le digo siempre a mis alumnos, a ver, ¿quién está iniciando esta ruta metabólica? ¿Quién inicia? Glucosa. ¿Cuál es su producto final? Piruvato. Piruvato. Y ahí todo lo demás, ¿cómo se llama? Metabolismo. 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 Ya está. Y de esa forma no nos complicamos. O sea, conocemos el proceso. Bueno, algo que hay que saber es que entre cada pasito hay participación de enzimas.
¿no? Sí, ma. Hay participación de enzimas, ¿no? Ahora, y si tú miras, un ratito Isabel, por favor, quiero terminar la idea. Si tú miras la ruta de otra forma, por ejemplo, la glucosa, que es una molécula que tiene 6 carbonos, por medio de un grupo de reacciones químicas, terminan formando 2 piruvatos. Mira, glucosa, 2 piruvatos. Una molécula compleja en moléculas simples. Una molécula compleja en moléculas simples. Una molécula compleja en moléculas simples. ¿Sí? Anabolismo o catabolismo. Catabolismo. La glucólisis es una vía catabólica. Es una vía porque convierte, ¿no? Simple. Ahora, profe, entonces para que se dé esto se necesita energía. Sí, en el proceso de la glucólisis hay una primera etapa donde se utiliza energía, se utiliza ATP, pero también tiene una segunda etapa, las enzimas, ¿no? Una segunda etapa donde produce ATP, ¿sí? Produce ATP, ¿sí? Entonces, este solo es un ejemplo, ¿no? Todavía ya hablaremos de esta ruta más adelante, ¿sí? Por eso te pongo acá, una ruta metabólica es una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. En la ruta, un precursor, glucosa, se convierte en un producto, piruvato, a través de una serie de intermediarios. ¿Cómo se llaman los intermediarios? Metabolitos. Adelante, levantaste la mano. Perdón, ahora sí. Sí, profesor, lo que pasa es que quería ver si había entendido bien. O sea, las rutas metabólicas en sí y tiene un punto de partida, por decirlo así, que en este caso es la glucosa, Perfecto. y cada letra, por ejemplo, la B, la C, son reacciones químicas que se van dando a través Reacciones de químicas. de su proceso para llegar a hacer, por ejemplo, el piruvato, Ajá. ¿no? Dentro de estas reacciones químicas es donde nos indica que cada enzima pues trabaja para que se vayan dando estas reacciones químicas, ¿no? Claro, las enzimas son las moléculas que van a acelerar este proceso de reacción química, pero a adicionar a la enzima, lo que yo les comenté, no olviden que en una reacción química hay moléculas que ganan y moléculas que pierden, ¿no? Profesor, eso es un contribuyente. ¿Perdón? Por lo que entiendo, creo que la enzima contribuye a que sea lo que usted dice, que sea que gane o pierda. No, es que depende del tipo de enzima, si depende del tipo de enzima. A Ah, veces sí, a veces ahí, depende del ahí tipo de sería enzima. el anabolismo o catabolismo. Ajá. Ah, ya, claro, es que Ahí depende. en esta reacción predomina claro, si te das cuenta, en esta reacción predomina la reacción catabólica, ¿sí? Predomina la reacción catabólica, ¿no? Por lo tanto, es parte del a veces suele usar como ejemplo de catabolismo, la glucólisis, ¿no? La glucólisis, ¿no? Solo lo hice para que entiendan la ruta metabólica. Nosotros vamos a estudiar como 10 rutas metabólicas. O sea, tenemos tiempo para entender las rutas metabólicas, ¿sí? El ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, es una molécula para el trabajo celular. Las células necesitan producir ATP, ¿sí o no? El ATP se usa para la energía. Cuando la célula tiene que hacer un proceso celular y este proceso requiere energía, la célula lo toma del ATP, ¿sí o no? Es la moneda energética. Es cuando tú quieres pagar algo, ¿no? ¿Lo pagas en qué? Por lo general en soles, porque es la moneda, nuestra moneda. Sí, profe, yo tengo yenes, tengo euros, ya tengo dólares, sí, pero te vas a un mercado con un dólar, bueno, a 10 céntimos, no 2 soles, no, yo quiero el sol, no quiero el dólar. No, pero el dólar también es moneda, sí, pero la que usamos nosotros son los soles. Entonces, hay moléculas, muchas moléculas en el organismo, pero la molécula energética, ¿quién qué es? El AT, el ATP, el adenosín trifosfato, ¿no? Mira para todo lo que se produce. Y estos me quedo corto, ¿no? Transmisión nerviosa, contracción muscular, contracción del miocardio, respiración, reparación de tejidos, formación de tejidos. Solo para mencionarte, por ejemplo, cuando tú hablaste de célula en tu clase de biología en el siglo pasado, hablaron del transporte, que las células
al interior y hacia el exterior transportan moléculas. Y había transportes donde las moléculas pasaban solitas, sin gasto de energía, por el gradiente de concentración. Pero había transportes donde tenían que darse gastando energía, ¿no? Con gasto de energía, con gasto de ATP, ¿no? Si recuerdo. Entonces, por aquí vamos a conocer o recordar un poquito a esta molécula, que es la moneda energética, que es el adenosintrifosfato. Es un nucleótido. Más adelante hablaremos de los nucleótidos. Es una molécula que tiene una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar llamada ribosa y 3 grupos fosfatos. Y acá está el secreto. En los grupos fosfatos está el secreto de la energía que guarda esta molécula llamada ATP. ¿Sí? Este ATP, cuando se ha sintetizado, cuando se ha producido, ¿no? En su proceso de formación, ¿no? Es en estos enlaces entre fósforo y fósforo donde están los enlaces de alta energía que utiliza las células para su funcionamiento. ¿Sí? Ribosa, más adenina, se llama adenosina. La ribosa, adenina y un fosfato se llama AMP, adenosin monofosfato. 2 fosfatos, ribosa más adenina, se llama adenosin difosfato. Y todo completo, adenosin trifosfato. ¿Sí? ¿Cómo se sintetiza el ATP? En el metabolismo. Pero en el metabolismo, profe, hay muchas reacciones químicas. Por una ruta metabólica. ¿Y cuál es esa ruta metabólica que sintetiza el ATP? La ruta metabólica llamada respiración celular. Ahora, toda la ruta metabólica es un peliculón, ¿sí o no? Que tú lo has hecho en biología. Tú lo has hecho en biología, pues ya no me toca a mí hacer esto. Entonces, ustedes lo han hecho en biología, la respiración celular. Me toca a mí recordarte porque es un elemento importante en lo que vamos a continuar, ¿no? De repente lo que yo estoy ajustando es, profesor, yo he hecho esto. No sabía que era una ruta metabólica. No sabía que en esta ruta habían reacciones químicas, ¿no? De repente por ahí estamos complementando eso, ¿sí o no? ¿Y que se da para qué? Para sintetizar una molécula importante en el funcionamiento celular, ¿sí o no? Básicamente son 3 momentos. Toda la ruta metabólica llamada respiración celular, básicamente son 3 momentos. Un primer momento, glucólisis. ¿Te acuerdas lo que te mostré la glucólisis? ¿Cuántos pasitos tenía? De A a B, de B a C. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Sí, está ¿Sí o no? Ya. Para la respiración, la glucólisis es un primer momento. A ese momento hay que sumarlo el ciclo de Krebs, un segundo momento. Y a ese momento hay que sumarle el tercer momento, que es la cadena transportadora de electrones. Entonces, más o menos date cuenta ya qué tan grande es esta ruta metabólica, ¿no? Más o menos idéate qué tan grande es esta ruta metabólica, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Más que tú te aprendas, profe, a ver, quiero conocer quién es quién, todo, ya, pero si no sabes por qué se da, entonces de nada sirve conocer todo. ¿Cuál es la finalidad de la respiración celular? Producir ATP. En la primera etapa, en la glucólisis, y más aún cuando todo esto se va a la mitocondria. Y en la mitocondria, donde se da el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, se produce las moléculas de ATP que van a servir a la célula, ¿no? Para el trabajo energético, para el trabajo celular, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí disculpa, entonces ahí es donde se da la respiración celular también, pues, ¿no? Claro, claro. Ahora, El para mitocondria. claro, en la mitocondria. Ajá. Es que la respiración celular tiene 3 momentos. Un primer momento se da fuera de la mitocondria. Cuando yo digo fuera de la mitocondria, ¿a qué espacio me estoy refiriendo? Externa. Y ese espacio en la célula, ¿cómo se llama? El Citoplasma. citoplasma. Ese espacio se llama citoplasma, eso tú lo has estudiado. Ahora, y luego hay otro momento donde, mira, ¿te acuerdas el último producto de la glucólisis? El Piruvato. Ingresa a la mitocondria. Ya, entonces, ahí ya se da la etapa mitocondrial, dentro de la mitocondria, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, en los 3 momentos se forma ATP, pero es en la etapa mitocondrial donde se forma la mayor cantidad de ATP.
¿sí? Eso hay que decirlo. Todo el proceso de respiración celular. ¿Por qué respiración celular? No olvides. ¿En qué momento se utiliza el oxígeno? ¿En la glucólisis? ¿En el ciclo de Krebs? ¿O en la cadena transportadora de electrones? La cadena. En la cadena, donde se da la fosforilación oxidativa. Oxidativa de oxígeno, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. En la biología tienen su respuesta sobre el mismo término, ¿eh? A veces muchos sacan la respuesta analizando los términos, ¿no? Los términos, ¿sí? Ahí está. Esta es la respiración celular, ¿sí? Las moléculas de ATP se ensamblan en las mitocondrias a partir del ADP, del fósforo inorgánico, con la energía tomada de la ruptura de moléculas complejas como la glucosa. Mira, para formar este ATP, que se ha quemado, que se ha oxidado, ¿la molécula de qué? De glucosa. No, Samir, no Oxidado está la acá. molécula Váyate de adentro. glucosa. ¿Sí? Ah, va. No, no está. Yo te Audio, hago, compañera. te hago la consulta, voy a silenciar por un audio que sea filtrado, ¿sí? Te hago la consulta. ¿Y esta glucosa cómo llegó aquí a la célula? ¿De dónde vino la glucosa a la célula? A través del De lo que metabolismo. ingerimos. Ahí A está. través de lo que Claro. ingerimos. De los de los Alimentos. alimentos, mira, de los alimentos. Oye, pues, profe, pero yo la glucosa no la veo en los alimentos. Claro, pues. ¿Qué cosa tú vas a ver? ¿Qué vas a ver? Tú ves pan, ves camote, ves papa, ¿sí o no? Ah, pues no olvides que eso, ¿qué cosa contiene? Carbohidratos. Carbohidratos. Claro, profe, pero ahí no es glucosa, es carbohidrato. Ya, pero en esos carbohidratos hay almidón. Se Hay convierte almidón. Y ese almidón, en azúcar al momento de claro, ese almidón, que es un carbohidrato por los procesos digestivos, se va a obtener glucosa. Y esa glucosa va a pasar hacia la sangre y la sangre se encarga de llevarlo ¿a dónde? A las células. Al final, ¿esta glucosa de dónde vino? De los alimentos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ves cómo se relaciona, todo se relaciona? Profe, una pregunta. ¿Y el oxígeno que usted me dice que se utiliza en la fosforilación oxidativa, ¿de dónde viene el oxígeno? Esa es más fácil, ¿ah? Ya. Esa es más fácil, ¿ah? De la respiración. La respiración. Claro. Cuando tú haces esto, Inhalación con claro, cuando estás inhalando, está ingresando oxígeno y ese oxígeno va a tener que entrar a cada célula, ¿sí o no? Para que la célula haga su respiración celular. ¿Sí? Ahí está. Bien. Este es el balance, un balance que yo te comenté. Mira, en la glucólisis, estamos hablando prácticamente estamos hablando de un balance neto de 2 ATPs en la glucólisis, ¿sí? Y en la mitocondria, que es la fase aeróbica, ¿no? La mayor, 6, 2, 18, 4, o sea, la mayor cantidad de ATPs se produce en la fase mitocondrial, ¿no? Por cada glucosa, mira, por cada glucosa con participación de oxígeno, se van a formar máximo 38 ATPs, 38 moléculas de ATP, por una molécula de glucosa. Yo te preguntaré, ¿y cuántas moléculas de glucosa entrarán a tu cuerpo? Entonces uno puede estar sacando ya, entonces, ¿cuántas moléculas de ATP? Si yo te digo que una molécula de almidón puede contener cientos de moléculas de glucosa, y tú no consumes una molécula de almidón, consumes cientos de moléculas de almidón, entonces ya saca tu línea, pues, la cantidad de ATP que se está formando a nivel celular. Para finalizar con esta parte, estimados, entonces, ¿qué importancia tiene la respiración celular en el metabolismo? En el metabolismo, en la ruta metabólica central, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar otras rutas metabólicas, pero esta ruta es central. Es la que conecta todas las rutas metabólicas. Sí te habló tu profesor del ciclo de Krebs, ¿no? Vamos, miénteme, dime que sí, por favor. ¿Sí te hablaron del ciclo de Krebs, sí o no? No me acuerdo, pues. No. Sí, profesor. ¿Alguno se acuerda del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Sí. Yo cuando más ya comenzó a explicar ya. Claro, o sea, sí, es que sí te han hablado. Claro, otra cosa, ya, profe, a ver, no sé, pero
Sí, sí me suena, ¿dónde? Pero sí te ha hablado tu profesora o profesor Demetrio, creo que era, no sé, sí te habló del ciclo de Krebs. O sea, si te habló del ciclo de Sí, Krebs, profesor, pero no me acuerdo. claro, ¿sí o no? Entonces, si te habló del ciclo de Krebs, te habló de la respiración celular, ¿sí o no? Entonces, esta es una vía metabólica central, ¿no? A esa vía metabólica todas las vías van a ir. Todas las que yo te voy a enseñar van a conectarse con esa vía metabólica, ¿no? Yo le digo a los chicos, piensen las vías metabólicas como las autopistas de Lima, ¿no? Como todas las autopistas de Lima, porque las vías metabólicas hasta tienen nombres diferentes, ¿no? Las rutas metabólicas. Y hay una ruta metabólica central, troncal, donde todas se conectan con esa ruta metabólica, ¿sí o no? Esa es la respiración celular, ¿no? Es una vía metabólica que genera energía, o sea, genera ¿qué cosa? ATP, ¿no? La respiración celular es la convergencia de las rutas metabólicas más importantes en la generación de energía. ¿Sí? Mira cómo, ¿no? Las rutas que tienen que ver con los procesos de digestión de carbohidratos, ingreso de carbohidratos a la célula, ¿no? Siguen este proceso de esta ruta llamada respiración celular. Mira las rutas metabólicas que tienen que ver con la digestión de las grasas y el ingreso de estas moléculas no lipídicas al interior de la célula. En un momento dado, mira, se conectan también, ¿a dónde? A la respiración celular. No por el piruvato, pero sí por otra molécula llamada acetil-CoA. Mira las proteínas, ¿no? Que vienen con los alimentos. Y si digieren aminoácidos, que cuando ingresan a las células, se convierten, mira, a piruvato o acetil-CoA. Y de esta manera se conectan con la respiración celular, con esta fase que llamamos ciclo de Krebs, ¿no? O sea, al final, en un momento dado, se conectan con la respiración celular. Para formar, ¿qué cosa? ATP, ¿no? En otras palabras, yo le comentaba también a mis alumnos de ayer, ¿no? Tu cuerpo puede utilizar los carbohidratos para obtener energía, pero también puede utilizar, ¿qué cosa? Las grasas para obtener energía. Claro. Y si por algún motivo hay un cuadro de desnutrición, la persona no se está alimentando con carbohidratos y con grasas, deficiencia, ¿no? Hay una deficiencia. Entonces, el organismo incluso puede consumir sus propias proteínas, ¿no? O sea, Se llama degradar reserva. sus propias proteínas. Y de las proteínas que él degrada, ya no del alimento, de sus propias proteínas obtiene aminoácidos. Y esto para obtener, ¿qué cosa? Energía. Porque lo más importante para el ser humano, lo más importante para la célula, cuando hay una grave desnutrición, es mantenerse con vida. Y comienza a consumir su propio cuerpo, al menos para mantenerse con vida. Por eso en un cuadro de desnutrición severa, ¿cómo está la masa muscular? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Ahí está, o sea, el mismo cuerpo. Comienza a consumir todo, pues sus reservas. Claro, no, ya no reserva, porque los músculos no son reserva. Los músculos no son reserva. Pero ¿qué le queda al cuerpo? Como ya consumió, ya consumió reservas, ¿no? Entonces le queda incluso consumir su propio organismo. Todo para mantener lo mínimo, ¿no? Que es la vida de la persona. Ahí está. Bien. Bien, chicos, eso era un poco lo que quedaba pendiente, ¿sí? De la sesión anterior. Le voy a poner la